Bueno, vamos a ver entonces ahora la segunda parte de esta reunión histórica de cómo fue la civilización que teníamos, cómo fue construida y ahora cómo la destruyeron. Porque obviamente para todos nosotros católicos, que vemos cómo era bonito, cómo era todo ordenado, aquella civilización, el problema que nos viene ahora dice, bueno, ¿y cómo fue posible que destruyeron algo tan fuerte? ¿Cómo fue posible que destruyeron una cosa tan sólida? ¿Qué es lo que pasó? Y tenemos primero que ver lo siguiente. En este mundo hay cosas que son muy buenas, tremendamente buenas, pero la perfección, la perfección absoluta, está reservada para el cielo y para la eternidad. Tenemos en este mundo, todos nosotros tenemos pecado original, todos nosotros tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos defectos, tenemos que corregir nuestros defectos. Y así como una persona tiene eso, los grupos humanos también tienen estos defectos, estas malas tendencias, estas consecuencias del pecado original. Y ese defecto es lo que se llama el talón de Aquiles. El talón de Aquiles es aquella famosa fábula de Aquiles, que era este guerrero griego muy fuerte y que nada le podía hacer daño, pero que cuando es toda la mitología griega, de que cuando le dieron esa fuerza y tal, que se bañó en una fuente, que no sé qué y no sé cuánto, resulta que una hoja se le quedó pegada al talón. Y entonces en el talón sí le podían penetrar las flechas y se le podía hacer daño. Entonces quedó ahí la expresión el talón de Aquiles, o sea, el punto flaco por donde lo más fuerte puede caer y puede perderse. Ahora, entonces, ¿cuál es ese talón de Aquiles de la cristiandad? Entonces, veamos lo siguiente. La civilización católica en general, toda civilización tiene dos puntos débiles. Dos enemigos que ellos son como las termitas espirituales. Las termitas son un animalito maldito. Allá en Brasil, me recuerdo en la casa, teníamos que luchar continuamente con las termitas porque ellas odian la luz. En ese sentido son animales que simbólicamente son muy representativos del demonio. Odian la luz, odian todo lo que sea ver claro. Y entonces ellas trabajan por detrás. Y no pueden ser vistas porque la apariencia es que está todo bien, pero van destruyendo todo por dentro. Entonces, por ejemplo, me recuerdo las maderas, las vigas de madera en el techo, parecían muy sólidas, así, parecían muy fuertes, y por dentro estaba todo carcomido. Entonces, no tenía la resistencia que parecería tener o que tuvo. Y por eso aquello va perdiendo la fuerza y en determinado momento se quiebra y todo el mundo se lleva un susto y dice, bueno, ¿cómo es que esto se quebró? Si era tan fuerte, una madera así, de este tipo. Bueno, ¿y cuáles son estos dos puntos débiles de las personas y de la civilización? El primer punto débil es el orgullo humano. Mire, el orgullo, la persona que es orgullosa, lo primero que odia es el yugo, el peso particular que hay encima de él. Él odia eso, el hecho que tiene que obedecer, el hecho que tiene que conformarse con reglas, el hecho que tiene que ponerse al día en función de algunas cosas que ni siempre es él que determina. La persona odia eso. Y en segundo lugar, él odia cualquier tipo de superioridad. Todas las autoridades, todo lo que sea autoridad sobre él, incluso ciertas personas llegan a odiar el principio de autoridad. Y me recuerdo, yo conocí una vez un muchacho que él tenía un tal odio de todo lo que era autoridad, que era una cosa impresionante. Él no quería obedecer ni las cosas más simples, o sea, ni siquiera lo pedía a favor. Me decía, mira, por favor, me pasas ese vaso. ¿Y por qué yo? Dice, bueno, te lo estoy pidiendo, por favor. Entonces miraba así como diciendo, caramba. Entonces, por ejemplo, a veces uno decía, bueno, vamos a ponernos en fila, porque entrando en fila entramos todos más fácil. ¿Y por qué yo tengo que obedecer? Pero lo decía así con todas las letras. Era impresionante el orgullo hasta donde lo llegaba. Y el orgullo hace que la persona vaya hacia el más radical, más completo igualitarismo, porque no quiere nada, absolutamente nada encima de él.
Y el segundo punto es la sensualidad, que no solo la sensualidad en el sentido del sexto mandamiento, no, es la sensualidad del gozar la vida, del querer solamente las cosas fáciles y nada que sea necesario empeño, sufrir, corregirse y tal. Entonces, hay un choque, hay una fricción continua entre nuestros apetitos sensibles y lo que nos dicta la razón. Entonces, por ejemplo, para ponerles el ejemplo de la flojera. La flojera, consecuencia del pecado original, la gente quiere hacer la cosa más fácil de cualquier manera y tal. Y la razón dice, no, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo ahora, tienes que hacerlo de tal forma. Y entonces, aquello nos molesta, caramba. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tal barrera? ¿Por qué yo no puedo ver tal cosa? ¿Por qué no puedo leer tal cosa? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Entonces, la sensualidad hace que la persona no acepte ninguna barrera y en el fondo se rebela contra toda autoridad, toda ley, y por eso la sensualidad lleva naturalmente al más radical y al más completo liberalismo posible. No quiere ninguna barrera, no quiere ninguna ley. Ahora, en este contexto, ¿qué es esa revolución anticristiana? La revolución anticristiana juega con estas dos tendencias profundas desordenadas en el alma humana, y ella es una utopía por la cual ella quiere tener el mayor igualitarismo posible, de forma que no haya autoridad, con la mayor sensualidad posible, de forma que no haya también ninguna autoridad que lo limite en esta materia. Y entonces por eso ese lema que vemos aquí en la foto de la anarquía, sin Dios ni Señor, o sea, ni Dios en las cosas religiosas, sin Señor en las cosas espirituales, no queremos anarquía, o sea, cada quien haciendo lo que quiere. Eso es una utopía. Y por eso ellos dicen, así es un lema de ellos, sin reglas, sin ley, sin orden. Ellos no quieren nada de eso, es en el fondo la anarquía del infierno. Y la persona sabe que va a sufrir, pero prefiere eso al orden y la armonía, obedeciendo a Dios. Ahora, esto es tan viejo, digamos así, esto es tan normal que ya los filósofos en la antigüedad analizaban esto. Y San Agustín, con su genio, él escribió este libro, La ciudad de Dios, que era justamente para mostrar que hay una civilización creada por Dios y una civilización creada por el hombre, que él llama la ciudad del hombre. Entonces la ciudad de Dios es una ciudad, o sea, una civilización ordenada, todo con los principios de la ley natural, de la ley de Dios, y que obviamente exigen el respeto a los mandamientos, exigen el respeto a la autoridad, exigen una serie de sacrificios para nuestro pecado original, pero que nos da una felicidad muy concreta, muy buena en esta tierra, y sobre todo la felicidad eterna. Ahora, la ciudad del hombre no. La ciudad del hombre es la ciudad aquello que me apetece a mí en concreto en este momento, pasando por arriba de cualquier regla, cualquier armonía, inclusive pasando por encima de cualquier, digamos, la alegría de ayudar a los otros. No, nada de eso. Es lo que me importa a mí, al resto que se las arregle. Entonces sería la ciudad de Dios contra la ciudad del hombre. Ahora, este proceso que ya tiene más de 7 siglos destruyendo la cristiandad, la iglesia necesitó 10 siglos para ir moldando la civilización cristiana, y la revolución tiene 7 reventando todo. Uno diría, pero caramba, ¿por qué Dios permitió eso? O sea, ¿por qué Dios permitió que a las tantas comenzase una cosa tan horrible y continuase a través de los siglos esta desgracia enorme? Es por lo siguiente, porque Dios nos da el libre albedrío. Dios, Él quiere ser amado, pero no amado por interés, Él quiere ser amado por principio. Ustedes vean lo siguiente, es como, vamos a decir, es como una persona que tuviera dinero. Toda persona quiere tener amigos. Ahora, la persona adinerada, él quiere tener amigos de él, no amigos de su dinero, es obvio. No es amigos por interés, es amigos por verdad. De la misma forma, Dios no quiere ser amado por interés. Dios quiere ser amado por sí mismo, porque Él es digno de ser amado. ¿Y qué pasa? Dios también nos da el libre albedrío para que nosotros podamos escoger siempre a Dios, pero infelizmente tenemos la otra posibilidad errada. Y en determinado momento
una persona o varias o un grupo, puede ser una orden religiosa, puede ser la nobleza de un país o puede ser el propio país entero, quiso mudar este orden establecido por Dios y crear una cosa completamente diferente. Digamos así, ellos como que le decían a Dios, no, tu creación no nos gusta, tiene demasiadas reglas, tiene demasiado sacrificio, queremos una nueva creación con nuevas reglas. Y esto es un pecado inmenso, que es lo que nosotros llamamos el pecado de revolución, que es rechazar la idea de vivir en función de Dios y empezar a vivir en función del orgullo y la sensualidad. Y bueno, surge la pregunta, bueno, ¿y quién cometió este pecado? La verdad sea dicha, no lo sabemos, sabemos que alguien lo cometió, pero quién es lo sabremos en el juicio final, porque imagínense las grandes vocaciones de la historia, por ejemplo, un San Francisco o un San Ignacio. Si ellos no querían, por ejemplo, si San Ignacio no fundaba los jesuitas y no era santo, ¿quién iba a saber que hubo un Íñigo de Loyola que luchó allá en Pamplona y se llevó un balazo en la pierna que se la deformó? Nadie. Si a mí me preguntan, dígame el nombre de otro soldado que luchó en aquella batalla allá en Pamplona. Caramba, me ponen en una situación fea porque voy a quedar como un ignorante que soy, porque no conozco más nadie. Entonces, imagínense si iba a saber de Íñigo de Loyola o San Ignacio de Loyola. San Francisco. ¿Quién iba a saber que existió un Francesco Bernardone en una ciudad llamada Asís en Italia en el siglo XII si él no era San Francisco? Si a mí me dicen, bueno, nombre a alguien de esa ciudad, yo digo, bueno, Santa Clara, lo sé, hasta ahí. Y bueno, los compañeros de San Francisco lo sabemos por la historia de ellos. Pero si me dicen, bueno, ¿cómo se llamaba el alcalde de esa ciudad? Ah, caramba, ahí me agarraron, no tengo ni idea. Y entonces es lo mismo, nosotros no sabemos, pero alguien cometió ese pecado inmenso. Y esto es seguro, o sea, fue cometido por alguien que era muy llamado por Dios para mantener esta civilización cristiana. ¿Cuándo fue cometido? Calculamos que para fin del siglo XIII, o sea, ya 1200 y tanto, una cosa segura, Santa Brígida de Suecia, que tiene revelaciones de Nuestro Señor poquito después, en las revelaciones de ella ya dice que en 1298 Nuestro Señor dejó salir del infierno un demonio que era peor que el demonio del deicidio. Y eso hace sentido porque, en cierto sentido, matar a la civilización cristiana es como hacer una comparación con querer matar a Dios, como fue el deicidio. Y el deicidio fue un pecado inmenso cometido por el pueblo electo y la revolución es una especie de pecado inmenso cometido por la cristiandad. Entonces, por lo tanto, esta revolución, en el fondo, vamos a ir resumiendo, es una gran apostasía. O sea, los países católicos tuvieron que escoger. ¿Ustedes quieren tener a Dios en el centro de la civilización? ¿O ustedes quieren poner a los hombres en el centro de la civilización? Y las personas dijeron, no, preferimos poner al hombre, preferimos gozar la vida. Ahora, no fue un cambio así que se acostaron siendo católicos y se levantaron siendo paganos. No, eso es un proceso, eso lleva tiempo. Esta revolución empezó en ciertos grupos sociales de estudiosos en ciertos países, por ejemplo, mucho más en Francia y en Italia, y era una especie de deseo, una tendencia, una voluntad escondida que fue contaminando toda Europa hasta que se volvió un acto formal de rechazo a Dios de todo el continente. Ahora, noten bien, hoy en día la gente tiene una tendencia, producto del marxismo, de echarle la culpa de todo a la economía. Me recuerdo que tenía un conocido que decía que el Imperio Romano cayó porque tenía muchos impuestos. En fin, cada quien con sus teorías, pero el problema es el siguiente, que la revolución no es un problema religioso, no es ni un problema político ni económico. Todas esas crisis políticas, económicas, sociales, son consecuencias de este problema religioso que es Dios está en el centro o Dios no está en el centro. Por eso, si nosotros combatimos esta revolución, este problema, solo en el campo económico, político, nunca vamos a obtener la victoria total, porque podemos obtener victorias parciales. Es bueno que lo hagamos, pero tendremos victorias parciales o victorias temporales. Pero la revolución, querer sacar a Dios del centro y poner al hombre, tiene que ser combatida en todas sus manifestaciones y siempre teniendo claro en mente, este es un problema religioso.
cuando ellos dicen que quieren, vamos a decir, poner muchos impuestos, no es en el fondo por los impuestos, por el dinero, es un problema de odio a Dios. Ahora, vean bien lo siguiente, la Iglesia Católica siempre tuvo enemigos, eso no es ninguna duda, la gente buena siempre tuvo enemigos. Y siempre hubo gente que trató de destruir el trabajo de la Iglesia. Y la Iglesia fue defendiéndose, preparando todo para defender la cristiandad. Entonces, si alguien atacaba a la Iglesia con doctrinas erradas, la Iglesia tenía doctores y teólogos que iban diciendo, no, esto no es así, esto es de tal manera. Si la Iglesia era atacada con armas, por ejemplo, venían los musulmanes, querían tomar una ciudad y destruir la catedral y tal, la Iglesia tenía las órdenes de caballería, tenía los ejércitos de los reinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después que se cometió este pecado enorme, este pecado inmenso, y después que salió este demonio del infierno, los enemigos de la Iglesia, por así decir, empiezan a ser más astutos. Y ellos empiezan a manipular las malas tendencias y preparan así un camino para después presentar doctrinas abiertamente anticatólicas. Esta manipulación de tendencias, que es un tema muy interesante, se hizo de varias formas. La principal era modificando los modelos sociales que eran presentados, los modelos de cómo debe ser un hombre. Vean que la Iglesia siempre presentó modelos, eran santos, había santos para todo, había santos para los casados, santos para los solteros, santos para las viudas, santos para los comerciantes, santos para los viajeros, santos para los obispos, santos para los papas, santos para los laicos, en fin, todo tipo tenía un modelo. Usted puede ser como esta persona, así, esfuércese, haga como él. Él también, vamos a decir, fue un comerciante, él también fue, o qué sé yo, un vendedor, o también fue una persona simple del pueblo, vea cómo él hizo para santificarse y usted haga lo mismo. Y la revolución se da cuenta de que la Iglesia trabaja así, formando la mentalidad, vamos a hacer lo mismo. Y ellos empezaron a presentar modelos, obviamente deformados. Y el primer modelo deformado que les presentan es el caballero católico que defendía la Iglesia, luchaba por la Iglesia, y pasa a ser un caballero romántico, con lo cual deforma totalmente el objetivo de la institución. Entonces, como dice el doctor Plinio en Revolución y Contrarrevolución, este es un trecho que yo voy a leer, comienza una tendencia enorme a ir para allá, las personas empiezan a copiar esos modelos, y con esto el apetito, los placeres terrenos se va transformando en ansia, en los trajes, en las maneras, en el lenguaje, en la literatura y en el arte, por el anhelo creciente de una vida llena de deleites de la fantasía y de los sentidos, que va produciendo progresivas manifestaciones de sensualidad y de molicie. Entonces, claro, las personas no quieren ir a luchar en una cruzada porque, caramba, arriesgarse, cruzar el desierto, me pueden meter un espadazo y me quedo sin brazos, no sé qué, no, mejor es quedarse aquí tranquilito tomando cerveza en el bar de la esquina y tal, no sé qué. Entonces empieza a decaer la civilización. Después, una civilización cristiana es una civilización seria, la vida es muy seria. Sabemos que tenemos una finalidad, y es una finalidad dura, salvarse, ir al cielo, no es cosa fácil. Hay que agarrar la cruz que nuestro Señor nos da y seguirla. Pero la revolución dice lo contrario, no, esta vida es para gozarla. Entonces, como dice, también este es un trecho tomado de Revolución contra Revolución, hay una paulatina mengua de la seriedad, o sea, va cayendo la seriedad y de la austeridad de los antiguos tiempos. Todo tiende a lo risueño, a lo gracioso, a lo festivo, a la risa, al estar el tiempo entero contando chistes y cosas por el estilo. Después la literatura del amor invade todos los países. Entonces los excesos de lujo, nosotros hoy en día no tenemos idea de los excesos de lujo que había en la época, porque hoy en día los comunistas no quieren que las personas muestren su riqueza, pero el último lugar en que se puede mostrar riqueza es en los carros, por eso están haciendo todo lo posible para que la persona no tenga carros privados, solo carros que se alquilan o, en fin, o que vaya todo el mundo en autobús. Pero en la época no, se podían andar con trajes, las señoras podían andar con joyas en la calle, era aceptado. Y obviamente para vestirse de esa manera, la avidez de lucros tremenda, se extiende por todas las clases sociales,
Todos los historiadores están de acuerdo en ese punto, que el siglo XIV fue una desgracia en materia de ser avaro. Todo el mundo quería dinero, todo el mundo quería ver cómo arrancaba el máximo de dinero a las otras personas. Después, por el orgullo, los reyes no quieren que nada los limite también, que las personas tienen derecho y él no puede pasarse el derecho, no puede saltarse el derecho a la torera, no, tiene límite. Y entonces hay personas ambiciosas que estudian las leyes y dicen, no, pero esto es producto de la civilización cristiana. Si nosotros fuéramos como los antiguos romanos, como los antiguos griegos, el príncipe podía todo. Julio César, que no es verdad, pero en fin, así lo presentaba, Julio César podía todo. Entonces, ellos estudian el derecho romano y encuentran en príncipes ambiciosos un eco favorable a todas estas ideas erradas. Y después, cuando se empieza con este camino de admirar el mundo pagano, ya no paran. Entonces empieza una admiración exagerada y no pocas veces delirante, literalmente delirante, por el mundo antiguo, que sirvió como un medio de expresión este deseo de un orden de cosas totalmente diferente. Entonces, para que ustedes vean a qué extremos de locura llegaba, por ejemplo, cierto filósofo, cierto personajes del Renacimiento, ellos colocaban en el mismo plano a un santo y, por ejemplo, a Hércules. Entonces, Hércules, que era simplemente fuerte de musculatura, entonces lo ponían al mismo nivel, vamos a decir, que San Fernando, rey de Castilla, ¿sí? Entonces San Fernando era un Hércules, ¿no? San Fernando tenía virtudes. Hércules, con su fuerza, que se las arregle. Lo importante es ser virtuoso. Entonces no, llegaba un exceso delirante, o sea, si la persona no copiaba el modelo grecorromano, era un nadie. Y la cosa llegaba hasta el extremo, por ejemplo, me recuerdo visitando la iglesia de San Giovanni Laterano en Roma, San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma. Tiene en el jardín, tiene cantidad de pedazos de mosaicos antiguos medievales, muy bonitos, todos cortados y quebrados y tal. No se queda, pero ¿qué es esto? ¿Por qué destruyeron eso? Porque el piso aquí, que era todo esto, lo reventaron buena parte. Dicen, no, porque era antiguo. Había que copiar las cosas romanas, había que copiar las cosas griegas. Las cosas medievales, después le pusieron ese nombre gótico. Gótico era de los godos, de los bárbaros, de los salvajes, de los primitivos. Pasa que aquello era tan bonito, para nosotros la palabra gótico es una cosa lindísima, pero ellos lo decían con desprecio, no, tal cosa es gótica, eso es de bárbaros, porque no es griego-romano, no es el paganismo antiguo. Y entonces estos humanistas, ellos hicieron esa revolución cultural, mudaron todo, completamente. Y obviamente fue entrando el naturalismo, fue entrando la sensualidad, fue entrando de vuelta todos los, presentaban como buenísimo todas las cosas antiguas, pero eso no era así, porque todas estas cosas venían con una carga de inmoralidad tremenda. Entonces, había buenos eclesiásticos, por ejemplo, San Antonino de Florencia, que era el arzobispo de Florencia dominicano. Florencia era una de las ciudades de donde surgía más este renacimiento. Él reaccionó contra esto. Él empezó a hacer limpieza. Ahora, de esas cosas que Dios sabe en su sabiduría por qué, infelizmente él murió antes. Quería continuar un poco más y nos ahorrábamos muchas cosas. Después ustedes vean, por ejemplo, este fulano aquí, Alberto III, príncipe de Carpi, que él va diciendo claramente, los poetas, o sea, los humanistas, la gente que quería vivir en función del hombre y no de Dios, son quienes más han hecho para promover la revolución germana en contra de la iglesia sociedad germana, porque era ya el protestantismo alemán. Y dice, pero ¿quién los apoyó? Los mismos dignitarios de la iglesia, incluso los más altos rangos. Ellos entretuvieron en sus fastuosas cortes a estas personas de inclinaciones semipaganas, yo quitaría el semi, quienes despreciaron todo lo que seguía siendo querido para la gente y no tenían otro objetivo sino el de demoler todo el orden actual de cosas. Ahora, no podemos decir que esta gente eran burros, eran tontos, no, infelizmente eran gente inteligente, mala, pero inteligente. Entonces eran humanistas como Erasmo de Rotterdam, que él escribía en un estilo muy elegante y él utilizó
eso para ridicularizar todas las virtudes. Y con eso, él preparaba el camino para las nuevas doctrinas. Aquí vemos un ejemplar del libro de él, el elogio de la locura. Entonces, Erasmo le iba diciendo a los renacentistas de su época, mire, ¿cómo tienen que hacer para conseguir avanzar? Entonces, una de las cosas que decía, dice, uno debe hablar lo menos posible sobre las definiciones dogmáticas, o sea, la doctrina, y permitir el juicio libre y personal de cada uno acerca de cualquier cosa. Bueno, hoy en día eso está extendido por todos lados, cada quien se considera el juez supremo. Ahora, ellos jugaron, los enemigos de la iglesia jugaron muy bien con las tendencias. ¿Qué es una tendencia? Es una inclinación hacia algo. Y nos inclinamos hacia aquello que admiramos. Ese es el principio básico de las tendencias. Entonces, toda esta decadencia que estamos hablando aquí fue por causa de las tendencias desordenadas. Una tendencia desordenada, por su propia naturaleza, ella quiere realizarse, ella quiere llegar a su fin. Entonces ella empieza por modificar las mentalidades, las formas de ser, las expresiones artísticas, las costumbres. Después, ellas son como una comezón, como un vicio, o sea, que las personas empiezan a rascarse y mientras más se rasca, más se quiere rascar, se vuelve más intenso. Y estas tendencias erradas producen crisis morales, doctrinas erróneas y bueno, luego vienen las revoluciones. Ahora, veamos en concreto, ¿por qué una tendencia produce una doctrina errada? Porque los seres humanos somos lógicos. No podemos aceptar una contradicción obvia. Entonces, yo no puedo estar borracho y decir que beber es malo. Entonces, la persona hace una construcción lógica para justificar el mal. Entonces dice, no. Primero decimos que, oye, como la gente es débil, ¿qué voy a hacer? A mí me gustaría no, pero caramba, la gente es débil, entonces se puede hacer. Después diremos, bueno, también yo soy débil así porque no es porque yo quiera, es porque la naturaleza me hizo así. Y después la persona va a inventar una doctrina para justificar la bebedera. Entonces dice, bueno, mira, beber es bueno, porque quien bebe no tiene conciencia y sin plena conciencia no hay pecado. Entonces el que bebe no peca. Bueno, y salen con esos disparates que son doctrinas erradas. Y entonces ustedes vean, el Renacimiento y el humanismo crearon todas estas tendencias erradas que produjeron después las doctrinas protestantes. Entonces el protestantismo es igualitario en materia de jerarquía eclesiástica, no quiere la autoridad eclesiástica y es liberal en materia de moral social, unos más, unos menos. Noten bien, estamos hablando del protestantismo original. El protestantismo está muy deformado hoy en día. También en la Iglesia Católica entró la crisis y la cosa hoy en día es más complicada, pero este protestantismo original, él era muy liberal en materia moral y muy antigualitario, muy igualitario. Entonces, ¿qué pasó? Unos protestantes eran más radicales que otros y algunas de las denominaciones protestantes destruyeron más de que otros. Entonces, recuérdense que tenemos aquí el mapa que vimos en la reunión anterior, que tiene el Papa, tiene los cardenales, los obispos, los arzobispos y tal, y en la sociedad temporal también. Entonces, ¿qué pasa? Los anglicanos ya dicen, no aceptamos al Papa, no queremos Papa, nada de jerarquía de Papa, pero sí tenemos obispos, sí tenemos arzobispos, sí tenemos abades y tal. Bueno, después vienen los luteranos, que al inicio quitaron los obispos, después lo pusieron de vuelta, después vinieron otros que quitaron los obispos, solo presbíteros y tal. Después vienen los calvinistas, que también van dejando los predicadores y tal, fueron quitando, o sea, cada uno de ellos fue quitando uno más, y al final venían los Quakers, que nada, era una persona cualquiera que se levantaba ahí y decía lo que le pasaba por la cabeza en materia de religión. Y hoy en día ni eso. Hoy en día se considera que cada quien escoge lo que quiere, entonces lo que se llama el protestantismo no denominacional, o sea, cada quien es el Dios de sí mismo, escoge lo que le da la real gana. Bueno, vinieron las guerras protestantes, todo eso, no vamos a entrar en ese detalle. Ahí viene después, la revolución empieza a preparar una nueva revolución y para eso crea nuevas tendencias. Entonces, toda revolución francesa fue precedida de una guerra de tendencias enormes. Aparecieron los filósofos, todos filósofos hubo siempre, pero estos son filósofos de la Ilustración. Y ellos insistieron especialmente en la igualdad entre los hombres. Entonces dice que los hombres son naturalmente buenos, pero es la sociedad lo que los corrompe.
Y inventaron el mito del buen salvaje, de que la gente primitiva es inocente. Eso en la época, imagínense, eso es de siglo XVIII en Europa, que decían, no, claro, los indios están desnudos porque ellos son seres inocentes que la sociedad no los corrompió. En Sudamérica venimos con esa historia, cuando vienen los caribes, que eran caníbales, decían que eran seres inocentes, realmente. Pero en Europa la gente no sabía, decía, caramba, realmente si le están desnudos, no se matan entre ellos, alguna virtud tendrán, no sabían. Y los filósofos jugaban con esto. Entonces ellos que decían que este mito, el buen salvaje, que la gente primitiva, sin organización social, es mejor porque es inocente, entonces hay que devolver, hay que cambiar la sociedad para que regresen esas libertades primitivas. Y entonces con eso ellos preparan el camino para nuevos orgullos y para que el orgullo y sensualidad sigan caminando. Entonces al mismo tiempo que difundían estas doctrinas igualitarias, en materia de costumbres eran cada vez peores. Entonces el adulterio se volvió una plaga, una moda. Y infelizmente los reyes, sobre todo los reyes de Francia, eran los que dan peor ejemplo en esto, que todo el mundo sabía, los reyes de Francia, las amantes que tenía, etcétera, etcétera, quién era la favorita y tal. Pero no piense que era solo los reyes, los demás eran un bando inmaculado, así morales. No, no, la nobleza, la burguesía, todo el mundo empezó a copiar esta manía del adulterio, al punto que hubo un momento en Francia, ya poco antes de la Revolución Francesa, que se consideraba ridículo que un hombre iba al teatro con su esposa y no con la amante. Entonces decían, no, este tipo es un caído de mata, no sabemos qué hace aquí. Y cuando las tendencias y la doctrina ya estaban construidas, ya estaban hechas, vino la Revolución Francesa y tuvimos aquel baño de sangre que destruyó Europa en buena medida. Una vez que terminó esto, empieza la preparación de la siguiente revolución, que es la Revolución Comunista. Y para eso empieza la literatura. Por ejemplo, Charles Dickens es de los autores más vendidos hasta hoy. Y los libros de él son chocantes porque él cuenta la miseria de Londres del siglo XIX. Entonces, los pobres niños que no tenían ni cómo vivir, ni nada. Todo exagerado también, o muy exagerado, porque lo presenta como una cosa muy general, cuando era muy específica. Los comunistas usaban los libros de Charles Dickens en la Unión Soviética para mostrar cómo era generado el capitalismo y tal. Y al mismo tiempo la revolución suelta el romanticismo. Y el romanticismo, la idea era la siguiente, que darle a las personas una convicción de que el amor tiene sus leyes y que las leyes del amor no coinciden con las leyes morales. Entonces, no se puede aplicar las leyes morales al amor, porque el amor tiene otro vuelo, tiene otra finalidad, digamos así. Y además entra un verdadero mito, que en algún lugar del planeta hay alguien reservado para mí que no tiene pecado original, es perfecto, no sé qué, no sé cuánto. Todos los demás tienen pecado original, pero esa persona no. Y con esa persona encajamos a la perfección. Y entonces sueltan el romanticismo, que al fondo es una dulce herejía, porque es una herejía en el sentido que dice una mentira. Todo el mundo tiene pecado original y no va a encontrar jamás nadie que no tenga pecado original, por más que lo busque el planeta entero. Y quería decir lo siguiente, bueno, como yo no encontré, o yo pensé que esta persona era la perfecta para ir a casarme, y después me doy cuenta que no es, entonces me equivoqué, entonces tengo derecho a seguir buscando, voy a la próxima, ahí viene el divorcio, viene todo, el derecho, entre comillas, del divorcio y tal. Después en la música también empieza, la música era muy pobre, muy primitiva en la Edad Media, fueron perfeccionando, se llegó la música de Bach, Haydn y todo lo demás, que fue el perfeccionamiento de la música, pero ya en esta época la música se vuelve agitada, Beethoven, Wagner, todos así agitados, todo creando una especie de shock. Y al mismo tiempo la revolución suelta nuevas doctrinas para justificar las tendencias. Entonces tenemos las doctrinas anarquistas de Bakunin, tenemos las doctrinas comunistas de Carlos Marx, y todos ellos van preparando la justificación de por qué tenemos derecho a quitarle a los demás lo que tienen en función de la igualdad. Bueno, cuando todo esto empieza la revolución comunista, o sea, poner en práctica esto, quitarle el dinero a los que tienen, dárselo a los que no tienen, que es puro cuento chino, porque todos sabemos perfectamente que la revolución comunista siempre produce una nomenclatura, que ellos tienen todo y el resto
aquella pobreza. Eso ya es sabido y más sabido, pero ellos lo presentaban así, ¿no? Ahora todo el mundo va a tener lo mismo. Me recuerdo que las tantas Chávez en Venezuela se le ocurrió decir, no, ahora todo el mundo tiene que entregar una parte de su salario al Partido Socialista Unificado en Venezuela. Y los propios comunistas, no, hasta ahí llegó. La propuesta se quedó en el aire porque que los otros entreguen su dinero, sí, ellos no, ellos en esa materia son los mayores egoístas. Ahora, la revolución comunista tenía como meta conquistar el mundo entero. Y realmente ellos estaban actuando de una forma procesiva, de una forma inteligente, con muchas complicidades, infiltraron a la iglesia, infiltraron muchas instituciones para que no se opusiesen a ellos y los ayudasen a caminar. Pero a pesar de todo, ellos no consiguieron llegar hasta el fin. O sea, en determinado momento la Unión Soviética y la propia China comunista, aquello no avanzaba más. Estaban como está Cuba hoy en día, que es puro desastre, cayéndose todos los pedazos y tal. Y no había forma ni manera de competir con los otros países. Entonces en Europa, aquí estaba la cortina de hierro, que era para que no se escapasen, porque era obvio que la diferencia de nivel entre el lado de acá y el lado de allá era fantástica, al punto que todo el mundo soltaba, pero mire, la cantidad de cosas que se decían en la época, de cómo no funcionaba nada. Me recuerda la Unión Soviética, usted compraba el carro hoy, o sea, usted lo pagaba hoy para que se lo entregasen de aquí a 10 años. Entonces eran cosas así, los apartamentos era lo mismo, la persona tenía que empezar a pagar apartamentos para que se lo entregasen, Dios sabe cuántos sí es que lo entregaban. Mire, era todo un desastre, que no funcionaba y no va a funcionar nunca porque está hecho para no funcionar. Pero la revolución no puede parar. Entonces viene el problema. Bueno, los comunistas fallaron, no pudieron conquistar el mundo, no consiguieron que todo el mundo fuese comunista. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿qué van a hacer? Y aquí es donde viene el asunto. Entonces terminó. O sea, con la caída de la Unión Soviética acabó el comunismo. ¿O hay algo más que viene para adelante? Hay otras formas que van a llevar este proceso de igualdad y sensualidad todavía más para adelante. Bueno, y eso es lo que vamos a ver en la próxima reunión. Y bueno, les agradezco mucho su paciencia y felizmente terminamos por aquí, pero ya tendremos otras oportunidades de continuar estudiando este tema. Bueno, muchísimas gracias y hasta después.